gusto saludar al presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Marco, ¿cómo? Digo, yo sé que has tenido cosas que hacer, que has estado ocupadito con tanto que se está presentando en la agenda nacional. Buenos días. Marco Cortés, te saludo. Algo pasó. Algo pasó. Fíjense que yo quiero hacer un análisis de lo que está sucediendo previo al primer informe de gobierno, al primer informe presidencial, por un lado. Y por otro lado, se me hace interesante el que veamos cómo se está armando un frente de partidos entre el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, ahora que se suma fuerzas en la oposición mexicana, que tratan el PRI, que tratan de proponer una idea de equilibrio a Morena. Y con esto Marco Cortés, por supuesto que tiene mucho que decir al respecto. Marco, te saludo esta mañana, buenos días. ¿Qué hola, Pedro? Qué gusto escucharte, a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Marco, primero, hacia el informe. Yo quiero pensar, Marco, que podría haber habido una posibilidad de que ahora, con la fortaleza política que tiene el presidente en el país, se podría haber regresado el informe al Congreso mexicano. ¿Por qué no lo vieron en el sector político? El informe otra vez va a ser en Palacio Nacional y creo que tenemos la obligación de que esto regrese al recinto de San Lázaro. Coincido contigo, de hecho sí hubo propuestas de Acción Nacional y de otros partidos también para que regresáramos al modelo en donde el presidente, como titular del Ejecutivo Federal, acude al otro poder, al poder legislativo, a rendir cuentas, y para que éste pudiera ser cuestionado en un marco de respeto, pero cuestionado, como ocurre en un gran número de países en el mundo. ¿Y qué pasó? Pues finalmente pues es más cómodo un proceso para el Ejecutivo en donde rinde cuentas en Palacio Nacional, en donde no se encuentra la oposición representada y no tiene uso de la palabra. En realidad, pues eso fue lo que pasó, una figura que en su momento se cambia por la imposibilidad de hacerlo con respeto. Sin embargo, hoy las condiciones de México sí reclaman, y son muchas voces como la tuya, Pedro, que hablan de la necesidad de volver a un esquema de rendición de cuentas efectiva de poder a poder. Marco Cortés, bajo la premisa de que hay unas cifras y hay otras cifras, vemos que hay una disparidad entre lo que nosotros percibimos en seguridad, en desarrollo, en ejercicio de la justicia, en educación, en salud, en tantos órdenes, pero te hablo de algunos de los primeros. Bajo esta premisa o esta serie de premisas, ¿qué se puede informar que pudiera resultar satisfactorio cuando estamos viendo un crecimiento cero y un avance que a veces es retroceso de una transformación que no se ve, y que si la transformación que se ve es lo que es, creo que ese es el tipo de transformación que no querríamos ver en México? Por eso es que es importante un informe en donde se pueda hablar de cifras, en donde se puedan contrastar. Te pongo un ejemplo. El programa, digamos, que más vuelo se ha visto que le da el gobierno federal es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí. Hay estudios que indican que este programa puede tener una efectividad solo del 4%. O sea, no está dando resultados en un 96%, y la cantidad de recursos que ahí se está metiendo es altísima, recortando programas como estancias infantiles, recortando programas como de Procampo, de Progresa, que obligaba a las madres a llevar a los hijos a la escuela y además médico, y entonces podía tener el apoyo. O sea, hubo un recorte de programas que podían mejorar, pero que funcionaban de cierta forma, y que ahora vemos que el nuevo programa pareciera que no está teniendo ninguna efectividad, porque los jóvenes
simplemente no están siendo o recibidos en las empresas, o no están yendo a las empresas, o no hay claridad sobre quiénes están recibiendo los apoyos, si es que los reciben, o hay un uso discrecional, no hay una publicidad de quiénes son los beneficiarios como tal. O sea, es realmente muy complicado poder revisar qué es lo que ha pasado cuando no tienes parámetros, cuando no tienes información, y lo único que sí tenemos, Pedro, es que la economía está estancada en cero, cosa que no había ocurrido en nuestro país ya hacía años, digamos, como tendencia, y ahorita vamos en una tendencia hacia la baja, hoy en cero, y por otro lado tenemos el grave problema de que la inseguridad está desatada en todos los aspectos: robos, feminicidios, homicidios, secuestros, y en derechos humanos y en democracia también vemos amenazas que no se reflejan hoy, Pedro, que no se sienten como la economía o la seguridad, pero que ahí se está germinando una amenaza que puede debilitar la democracia, el contrapeso de poder y el Estado de Derecho con el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos y las personas. Este frente político que se está armando con tu partido político, con el PRI, con Movimiento Ciudadano, con el PRD, para tratar de estabilizar los cartones allá en el Congreso, en donde haya un intento de, pues si no de un equilibrio total, por lo menos de un contrapeso que resulte en un balance presentable ante la aplanadora de Morena. ¿Piensas que tiene futuro, tiene presente y tiene futuro? Pues son coincidencias temáticas en asuntos y causas específicas. ¿Cuáles son las causas? Por ejemplo, este último que se anunció en la Cámara de Diputados, pues que se respete la legalidad, que se respeten los acuerdos y que se rote la mesa directiva. Son causas específicas que han permitido que 4 partidos de oposición, con la integración, tomen los esfuerzos para respetar la legalidad. Estoy perdiéndote, Marco, no sé, ya ves que luego no todo es territorio Telcel, ¿verdad? Pero te escucho bien, sí, yo a ti, Pedro. creo que acabo de darle un golpe a Slim, pero a veces se oye rete mal la telefonía. Me decías, perdóname, ahora sí ya te escuché bien. Y lo que te decía es que es la suma de esfuerzos en causas específicas. Por ejemplo, el respeto, Pedro, a la rotación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, claro, en donde la ley marca que debe rotarse y que le corresponde a la siguiente fuerza política, que es Acción Nacional, y el siguiente partido al que le corresponde por ley es al PRI, que es la siguiente fuerza política. Y lo que nosotros hemos dicho es: respétese la ley, respétese el acuerdo, demos gobernabilidad básica en la pluralidad democrática que el país debe vivir, y que no se permita que el partido en el gobierno lo concentre todo, lo manipule todo, lo tenga todo, porque eso al fin es muy costoso y genera grandes desequilibrios y costos a una democracia. Claro, y otra cosa, Marco, tú lo habrás visto, hay muchos mexicanos que ante esta llamada partidocracia ya no creen ni en los partidos políticos, ni en Morena, ni en el PAN, ni en el PRI, ni en nada. Y por ello veo tantas iniciativas de tantos grupos ciudadanos que están convocando a la gente para reaccionar como ciudadanos independientemente de los partidos políticos. Esto creo que debiera ser motivo de preocupación de ustedes como líderes de estos partidos políticos estructurados y registrados ante la ley. Tienes absolutamente la razón, Pedro. Sí es un fenómeno mundial que se está dando en América Latina, en Europa, de un desenamoramiento, desconfianza para los partidos, para quienes hacen política, y proyectos emergentes ilusionan, luego desilusionan. Recuerda cómo llegó la ola independiente, prendió la ola independiente, luego desilusionó la ola independiente, y total, lo que yo veo es, afortunadamente, una sociedad más demandante, más exigente, y lo que nosotros esperamos es que esa demanda y esa exigencia se haga y se vea también al ejercicio de gobierno,
porque al fin de cuentas eso es lo importante. Todos los gobiernos, Pedro, van a tener aciertos y van a tener errores. El tema es el balance entre los aciertos y los errores. Y nosotros vemos con mucha preocupación cómo los gobiernos morenistas, amparados en el gobierno federal, a nivel municipal, a nivel estatal, literalmente son pésimos gobiernos, sin experiencia, sin capacidad, con los peores perfiles. Y tú me pudieras decir, oye, también hay del PAN, también hay de otros partidos. Claro que sí, no son perfectos, pero en la media, en la generalidad, han resultado muy malitos los gobiernos morenistas a nivel municipal, a nivel estatal, con cifras muy complicadas en materia de desarrollo, de transparencia y con pésimos servicios de administraciones municipales, o en materia de seguridad, complicadísimos estados como Veracruz, que acaba de ocurrir este otro lamentable suceso. Entonces, que la gente compare, Pedro, a la luz de los resultados de los gobiernos. Te quiero dar un dato. De los empleos, Pedro, generados de enero a julio del 2019 en México, el 45% de estos empleos formales generados, registrados en el IMSS, el 45% es en los 11 gobiernos de Acción Nacional. Lo que quiere decir que es el PAN el que, a pesar de aciertos y errores, el que más está generando condiciones de desarrollo, de crecimiento, y finalmente se traducen en trabajo para la gente. Trabajo para la gente. Yo pienso que hay mucho que hacer, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, que estamos de cara a unos cuantos días de que se dé el primer informe de gobierno, que hay un crecimiento de la ciudadanía en términos de involucramiento en lo que pasa en el país y lo que deja de pasar en el país y lo que queremos que suceda en el país. Lo único que les pido a ustedes como partidos políticos, no pierdan la interlocución. A veces siento que los partidos políticos traen su agenda y el país trae su agenda. Y entre lo que traen ustedes y lo que trae la ciudadanía hay una diferencia abismal. Y creo que tendríamos que empatarlo y ustedes tienen, espero, la sensibilidad como para poderlo entender así. Marco, te agradezco muchísimo el que hayas tomado esta comunicación. Al contrario, Pedro, yo te agradezco a ti. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo también. Y solamente para abono de cuando dice, y luego vino la ola independiente y después desencantó. Yo nada más decirlo por experiencia propia. Hubo una ola independiente para que en este país hubiera cargos de elección popular, desde el presidente para abajo, como independientes. Pero no fue porque haya desencantado la independencia de los partidos políticos, sino porque los partidos políticos se encargaron de acabar con la ola independiente, bloqueándonos. Así de sencillo. Vamos a un corte, regresamos con más noticias.